Saludos. Titulamos este vídeo Reseteísmo ejemplificado, confirmado. RH, que significa reinicios Hongsan o reseteos Hongsan, número 3. Hacemos este vídeo a fecha de enero del año 2023 en situación que nosotros decimos de revelación, y lo que se va a revelar o estamos pretendiendo revelar es un nuevo paradigma que hemos designado en vídeos anteriores como reseteísmo, que vendría a completar, podemos decir así, a los paradigmas anteriores del evolucionismo y del difusionismo en relación con la cultura, con el movimiento de la cultura de la humanidad, porque creemos que no solo nosotros, sino otros muchos investigadores, pues están comprendiendo este fenómeno que podemos designar como reseteos, que muchos de ellos pues son culminados por unas inundaciones de barro que elevan el nivel del suelo y que no pueden ser justificado por lo que se denomina como crecimiento de una capa cultural, que es decir, que al estar habitado un espacio, pues a lo largo de los milenios pues se va aumentando el nivel del suelo. Pues no puede justificarse de ninguna manera pues estos bruscos o estas bruscas elevaciones, y son silenciadas, y la última de ellas pues ocurrió, creemos nosotros, y eso es lo que vamos a estar nosotros compartiendo, en el siglo XIX, y ha sido y es silenciado. Entonces aquí pueden ver el esquema que vamos a ir desarrollando en este vídeo de una manera rápida, porque en realidad consiste en una recopilación de otros vídeos que hemos ido desarrollando en nuestro canal. Entonces, decir que vamos a hacer una introducción simplemente exponiendo que estos reseteos pues son silenciados, pero que los mud flood, es decir, las elevaciones del terreno que nosotros vamos a presentar en dos investigaciones de campo nuestras personales, pues te dan testimonio precisamente de estos reseteos silenciados, porque no se nos habla de estas inundaciones de barro, podemos decir así, entre comillas. Y entonces las dos investigaciones más concretas serían sobre todo las columnas de la calle Mármoles en Sevilla, porque estas van a estar expuestos a la vista precisamente el nivel anterior, y también otra investigación sobre el Alcázar de Sevilla, que también existen unos jardines en los que está el nivel anterior expuesto, porque realmente lo que predomina es que se oculta bajo el subsuelo precisamente pues estos restos del pasado, pero en estos dos casos pues están descubiertos a la vista de todos. Y después vamos a exponer pues dos tipos de artefactos que, si los analizamos y decodificamos, vemos que encajarían en esta teoría del reseteísmo y no en el evolucionismo ni el difusionismo. Entonces aquí, como están viendo ya a la izquierda, pues expresan algo de lo que queremos decir. Estos son ruinas que tienen su origen en la antigua Sumeria, de estos, podemos decir así, humanoides tipo toros, algunos de ellos alados, que están ahora en museos, pero fíjense que estaban enterrados evidentemente, y ahora más recientemente, pues vean, en excavaciones modernas de reacondicionamiento, podemos decir que entonces se descubren aquí tipo de suelo anterior, y fíjense la distancia que está todo este nivel enterrado, que puede ser a lo mejor unos 6 metros, pero quiere decir que en un pasado pues aquí estaba el piso, pero estas inundaciones bruscas pues te hacen esta elevación realmente, que son silenciadas. Es lo que nosotros vamos a estar exponiendo, porque esto es a nivel no solamente mundial, pero nosotros hacemos nuestra investigación en nuestro entorno próximo. Entonces hacemos aquí una serie de puntualizaciones para centrar este tema de estos reseteos que son testimoniados por estas elevaciones del terreno. Punto número 1, nosotros creemos que ha habido inundaciones de barro que han elevado el nivel del suelo a través de la historia, y que no se justifica mediante lo que se nos dice la ciencia oficial de la elevación de la capa cultural, que se necesitaría muchísimos más miles de años para producir esa elevación. Un punto segundo, nosotros creemos que las consecuencias desastrosas de esta fenomenología se ha solventado mediante los procedimientos de cubrir, tapar
es decir, se cubre y se tapa y se piensa que ahí no existió esa elevación, o también despejar, limpiar, y eso es lo que vamos a ver en estos dos vídeos, que se despeja y se limpia, y entonces se ve el nivel anterior, el nivel habitacional anterior. Punto 3, que creemos que existen pruebas de estas inundaciones de barro en construcciones repartidas por todo el mundo, aunque nosotros la vamos a ver en nuestro entorno. Y punto número 4, nosotros constatamos que estas inundaciones de barro y un poder y sistema representado por Tartaria, pues han sido silenciados realmente. Vean aquí lo que queremos decir, esto es en 1932, cómo estaba el nivel, y ahora pues se hace en el 2018 o 16, se hace una excavación y se ve que estaba todo bajo oculto, esto sería ocultado, y estos es mapas de la antigua Tartaria, que están en mapas del 1600, que a nosotros no nos han hablado de esta historia realmente, hasta ahora que lo estamos descubriendo. Entonces, con respecto a nuestra primera investigación de las columnas de la calle Mármoles en Sevilla, que es nuestra ciudad natal, vean estas columnas en postales antiguas y ahora fotos recientes. Esas son las columnas romanas encontradas en la calle Mármoles de Sevilla, que se trajeron a esta plaza que es la Alameda. Creemos que pueden tener unos 15 metros en total, contando pues las basas e incluso las estatuas y los capiteles podrán tener. Entonces, la persona que tenga interés, pues que lea aquí lo que te dice la historia oficial, establecida sobre estas columnas. Pero vean aquí a la derecha una foto que entonces aquí ya han construido un nivel habitacional, un edificio, y fíjense que el edificio pues está a esta altura de este suelo, pero este suelo a su vez está enterrado 4,5 metros más profundo que el nivel actual. Entonces fíjense, las personas van por aquí andando, y entonces estas columnas pues están enterradas 4,5 metros, es decir, debajo, en este nivel que vamos a ir viendo ahora, pues anterior. Entonces están in situ. Nos interesa destacar que están in situ en el antiguo lugar, que esta es una cota elevada del suelo de Sevilla, de la ciudad de Sevilla, porque es muy llana, pero esta es una de las partes más altas, y aún así pues estaban enterrados en ese nivel 4,5 metros. Entonces tú vas actualmente por esta calle Mármoles, y entonces tienes que fijarte aquí en este vallado y miras, y entonces ves las columnas a esta altura, pero miras hacia abajo y ves que están enterradas, y ves el nivel anterior que decimos nosotros, porque es lo que nos interesa destacar en este vídeo, niveles anteriores, que incluso ya sabemos que esta cronología no es así, sobre todo a partir de Fomenko, pero que te demuestran que estaban a un nivel mucho más bajo, y que estas inundaciones pues te lo han elevado actualmente. Entonces actualmente la persona tiene que mirar hacia abajo para ver el suelo donde se aposentan estas columnas, mírenlo. Y entonces aquí junto en este nivel pues se ha construido, pero que este nivel es distinto al nivel actual de Sevilla, pero se han construido edificios pues a esta misma edificios actuales, como ven, pero a esta misma altura. Entonces esto es un nivel que está realmente, está enterrado en comparación con el entorno realmente, este edificio. Mírenlo aquí, este edificio que estaba enterrado, tú vas por aquí, por la calle, y entonces ves aquí la altura de estas columnas, pero si miras hacia abajo, pues ves que son 4,5 metros enterradas aquí, y entonces por eso nos interesa a nosotros que vean y hayan visto pues este nivel que está a la vista de todos, pero y que te está testimoniando que hubo una elevación del terreno por estas inundaciones, que no lo justifican, como ya lo decimos, ese progresivo aumento de la capa cultural que necesitaría miles de años, y entonces está expuesto aquí a la vista, por eso no está tapado. Estos son ejemplos que no están tapados, al igual que vamos a ver ahora en la segunda investigación en nuestra propia ciudad de campo, una investigación de campo del Real Alcázar de Sevilla, que tienen aquí en esta foto, en este entorno donde está en contigüidad con la Catedral de Sevilla y con la Giralda de Sevilla. Pues aquí estaba en este alcázar, que como son distintas épocas, pues a veces le dicen los alcázares. Pues aquí estaba el poder desde siempre, y entonces esto siempre ha sido habitado.
Es decir, que no ha sido abandonado y entonces han venido, por ejemplo, así acumulación de arenas, de desiertos, de polvos y entonces ha sido enterrado. No, no, siempre ha estado habitado y aún así te va a producir, con lo que nosotros queremos destacar en este vídeo, simplemente pues esas elevaciones que están a la vista de todos, pues unos jardines de más de 70.000 metros cuadrados que están cerca de 5 metros en un nivel inferior a toda la ciudad de Sevilla. Por tanto, las personas, todos los turistas, esto está muy concurrido siempre porque merece visitarse aquí, los visitantes que vienen a Sevilla, pues estos no perciben que construcciones con bóvedas de crucería y 70.000 metros cuadrados de jardines están enterrados cerca de 5 metros bajo el nivel actual del suelo de Sevilla. Pero lo van a estar viendo y no lo van a percibir. Lo percibirían solamente si quitasen los muros que rodean a estos jardines. Entonces los sevillanos irían y mirarían hacia abajo y verían a 5 metros de profundidad unos extensísimos jardines y dirían, ¿esto qué ha pasado? ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Que han cavado 5 metros para hacer estos jardines a 5 metros bajo el nivel actual? Se extrañarían, pero como no se percibe porque existen unos muros establecidos, pues pasa esto desapercibido. Solamente algunas personas como nosotros es las que nos causan precisamente pues esta, podemos decir así, esta comprensión y esta extrañeza. Entonces la persona que quiere que vea aquí puede buscar toda la historia. Entonces aquí te están hablando de la etapa islámica, pero nosotros sabrán que para nosotros esa etapa islámica que nos dicen que en el 914 los omeyas construyeron una alcazaba con una muralla cuadrangular, pues para nosotros esa etapa islámica para nosotros es la etapa de Tartaria, según toda nuestra concepción. Y entonces vean aquí el mapa de estos alcázares para que vean toda esta zona verde que son estos jardines. Pues decimos nosotros, todos estos jardines, los sevillanos, pues pasa desapercibido que están cerca de 5 metros más bajos, es decir, enterrados en comparación con todo el entorno de la ciudad. Realmente. Y entonces aquí pues en este entorno estaba el poder establecido, por eso los reyes de España cuando vienen a Sevilla pues aquí es donde se alojan, porque siempre se ha alojado ahí, realmente un sitio de poder. Aquí están todas desde vestigios de la edad del hierro, vestigios fenicios, vestigios romanos, vestigios islámicos, etcétera. Están todos, vestigios góticos, todos están aquí. Y entonces queremos que vean que este es el patio del crucero y aquí en la narrativa oficial pues reconoce que a raíz del terremoto de Lisboa pues se tapó precisamente un jardín que presentaba 2 niveles, el más alto que sería este que está aquí, pero decía que también existía otro a 4,7 metros por debajo del anterior, y entonces nos dice que la mayoría pues se soterró, pero quedó una parte descubierta, o sea, una parte que persistió a la altura anterior, que se les da el nombre, se le ha dado a ese sótano, lo califican como un sótano, cuando en realidad ese era el nivel en esa época de toda Sevilla, podemos decir, pues ahora se le califica como un sótano que está formado por una gran nave de 10 tramos cubiertos y se le dice el nombre aquí de los baños de María de Padilla, como tienen aquí un dibujo de esos baños realmente, y nos dicen que a raíz del terremoto de Lisboa se tapó este jardín interior rellenándolo de tierra. Nosotros decimos, pues ese era el Madflot, el que rellenó. Y ahora después ellos, pues como les interesaba permanecer ese jardín aquí, porque era el poder establecido, pues lo que hizo fue limpiarlo y por eso está a esa profundidad, decimos nosotros, pero nos dicen que ahora se les dice los baños de María de Padilla porque también el agua era importante para todos esos jardines y todos esos puntos de poder, como vamos a ver en vídeos siguientes. Pues dice, se hace desde el jardín de la danza. Dice, este sótano está formado por una gran nave de 10 tramos cubiertos por bóvedas de crucería. Entonces, ¿quién hace un sótano cubriéndolo con bóvedas de crucería? Que son las bóvedas típicas del gótico realmente, como están viendo aquí, porque nosotros decimos, porque ese era el nivel realmente anterior y esto era la construcción anterior. Vean fotos ahora actuales pues de esos baños
y este tipo de bóvedas de crucería, porque para nosotros ese era el nivel anterior, a cerca de 5 metros más profundo que en la actualidad. Entonces, cuando tú vas aquí, pues te ves unas verjas como estas que te impiden seguir avanzando, pero tú estás viendo la profundidad, y precisamente pues estos arcos que son apuntados. Y aquí vean también personas entrando por la galería, también hay arcos de medio punto, pero también apuntados como están viendo aquí, y las bóvedas, como están viendo, bóvedas de crucería que son las propias del gótico realmente, porque la catedral también está en esta proximidad realmente. Entonces nosotros decimos, pues ese era el nivel del suelo en esa época, y mud flood o inundaciones de barro elevaron todo ese terreno, pero en toda Sevilla, unos cerca de 5 metros más arriba desde esa época. Y esto es la entrada a esos baños y también salida precisamente al jardín, donde están esos 4,7 metros hundidos. Entonces la persona accede al jardín y entonces no se ha dado cuenta que ha ido descendiendo. Pero fíjense y no se da cuenta que realmente en esta parte superior, aquí en esta parte superior es donde está el nivel actual de toda Sevilla. Y estos son los jardines. De los Reales Alcázares. Y fíjense esta toma que nosotros la hemos hecho precisamente desde este pasaje que está cerca de 5 metros más elevado, y por eso pues estamos viendo toda esta parte. Incluso vean aquí que hay distintos niveles, un nivel, otro nivel, incluso otro superior, y está toda esta parte enterrada, pero una extensión de cerca de 70.000 metros cuadrados de jardines, decimos nosotros, enterrados caprichosamente a 4,7 metros bajo el nivel de la ciudad. ¿Quién realiza eso hoy? No tiene ningún sentido. El único sentido es que todo el nivel subió. Y entonces las élites, como les interesaba conservar este jardín, pues tenían mano de obra suficiente para limpiarlo progresivamente y entonces dejarlo al nivel actual de esa época anterior. Y entonces nosotros hemos echado esta foto desde aquí, desde donde tú lo ves, y lo vería cualquier sevillano. Fíjense las personas cómo se van viendo a esa altura, más pequeñas, y todo esto pues está enterrado a esa altura, a diferencia de todo el nivel de la ciudad, 70.000 metros cuadrados. Entonces aquí se celebran precisamente en este patio a veces conciertos como el que estamos viendo aquí, y las personas pues ignoran que realmente pues aquí el nivel de toda Sevilla está por encima y ellos están cerca de 5 metros por debajo. Entonces lugares importantes para el poder establecido serían despejados y limpiados de las inundaciones de barro, y eso es lo que nosotros interpretamos que han hecho con estos jardines. Por eso los han limpiado con la mano de obra que tienen siempre en su poder, y porque les interesaba mantenerlo estas élites a nivel mundial, que en cambio pues nos ocultan que ha habido esa catástrofe que elevó todo este suelo, y no una sola, sino varios reseteos que vamos a ir viendo en esta serie. Pero ellos tienen poder para despejar y también para enterrar, que es la mayoría está enterrado, pero nosotros hemos cogido dos muestras en que se está viendo el nivel anterior. Y entonces nosotros pues tenemos que hacer una inferencia para ver. Vamos a presentar dos artefactos de manera rápida que realmente pues te desmontan la historia oficial establecida. Entonces nuestra opinión e investigación nos dice que cíclicamente se producen reseteos o reinicios, y unas entidades negativas le ocultan al ser humano el conocimiento del verdadero pasado, porque esto no nos lo ha contado nadie. Entonces estas entidades imponen agendas de control donde suelen repetir elementos de ciclos pasados. Por eso es cierto que no hay nada nuevo bajo el sol, y por eso es lo que nos muestran muchos de estos artefactos. Entonces vean aquí, a esta altura ya está, aquí está despejado, esto es templo de Artemisa, pero fíjate cómo estaba enterrado, al igual que aquí están los toros alados. Fíjense el nivel como estaba anteriormente, y nos ocultan precisamente que no ha sido normal ese avance. Y dos tipos de artefactos, uno de ellos reconocidos por la ciencia oficial, son los sellos cilíndricos que vienen desde una de las culturas más antiguas, que es la cultura sumeria. Desde ahí progresivamente están estos sellos cilíndricos. Pueden ver esta página o este blog aquí, donde te da una explicación somera. Este tipo de sello cilíndrico pues te forma, al hacerlo correr sobre una superficie de barro o de arcilla, pues te forma
es todo su pensamiento precisamente también muy importante. Entonces estos sellos cilíndricos pues están reconocidos que están desde el 4100 antes de Cristo, desde el 4100. Entonces en esa época pues esto lo reconoce, lo te dice la ciencia oficial, la ciencia oficial te dice que no existía tecnología, pero nosotros vamos a ver que sin tecnología no se pueden hacer estos sellos cilíndricos y se extienden por toda la zona, por Mesopotamia, Egipto, Canaán, Siria, Irán, etcétera. Y entonces, pero con esa antigüedad, y decimos nosotros, aquí tienen otro de estos sellos, fíjense lo que te forma todo el mensaje. Entonces, nosotros decimos, con estas pequeñas dimensiones que son centímetros simplemente, ¿cómo puedes tú realizar precisamente con esta precisión ese tipo de grabado? Porque los materiales en los que están hechos son hematita, obsidiana, esteatita, amatista, cornalina, etcétera. Y la amatista, por ejemplo, pues tiene dureza 7. Con la dureza 7 de la amatista quiere decir que tú que con una púa de acero no la puedes rayar, no puedes tú hacer esto ni con el acero moderno, y muchísimo menos con el hierro que tiene menos dureza en la escala Mohs, puedes tú hacerlo. Entonces, ¿cómo es que existen? Y estos sí están reconocidos por la ciencia oficial, pero no te dan ninguna explicación. La explicación sencillamente que decimos nosotros con estos reseteos, que desde siempre están produciendo reseteos y que desde el inicio de cada reseteo pues ya tienen toda la tecnología y ellos después pues la administran según les interesa para el nuevo reseteo, evidentemente. Y entonces estas sellos, que fíjense todo lo que te realizan aquí, pues vean, para que vean la meticulosidad que te dice y la laboriosidad, tienen simplemente, a lo mejor se hacen en muchas tablillas que algunas simplemente son de 1 centímetro por 1 centímetro, aunque algunas son de 4,5 y 3,5, es decir, son muy pequeños. ¿Cómo puedes tú tener esa meticulosidad? Porque incluso en algunas de ellas se han encontrado de 2 por 2 por 2,6 centímetros, más de 30 líneas y 144 signos pictográficos en esas tablillas. Entonces, y que solamente lo puedes apreciar con el aumento de una lupa. Entonces, fíjense qué tecnología para poder hacer con esas dimensiones diminutas, que para verlo tú incluso todos esos 144 signos necesitas una lupa porque no se ven. Pues díganme a mí si no se precisa tecnología. Pero la narrativa oficial te reconoce la existencia de estos sellos, pero no te reconoce de que existiera tecnología, lo cual es una contradicción, y tampoco te reconoce precisamente, en cambio, estos artefactos de la cultura Hongshan especiales, pues esos no te los reconoce. Los sellos cilíndricos sí te los reconoce, aunque no te los explica, pero esto no te los reconoce porque no te lo puede reconocer, porque entonces sería reconocer que la historia que nos han montado pues es totalmente falsa, porque aquí, por ejemplo, estos son artefactos de la cultura Hongshan que están representando clarísimamente la imagen del Buda. Esto es de 18,7 centímetros y tiene un peso de 3,3 kilos en este cristal especial. Cuando sabemos y nos dice la historia oficial que tienen una estatua del Buda que solamente existió en el siglo VI a.C., es decir, en el 563 o 487 a.C., cuando apareció la figura del Buda, como esta que tenemos aquí. Y entonces, ¿cómo es posible que en el 4700 ya esté representado el Buda? Además de también, precisamente en ese 4700, que entonces nos dicen que el cristal, incluso el vidrio, pues es posterior, como ya existía, entonces no pueden reconocértelo. Entonces la ciencia oficial pues desacredita estos artefactos Hongshan, otros no, solamente los que ellos nos ponen, que son los más primitivos, pero estos te los descalifica. Entonces, pero nosotros decimos, con el paradigma del reseteísmo, pues son claramente explicables precisamente toda la historia con este tipo de elevaciones del terreno y con este tipo de artefactos que te están diciendo que no existe nada nuevo bajo el sol, porque siempre son reseteos en que una parte conserva el conocimiento pero se lo oculta a la mayoría. Terminamos deseando fortaleza para todos en este tiempo de descubrimiento de todo lo que ha estado oculto.